Buenos días, estimados amigos. Son ahora las 11 de la mañana. En un momento daremos inicio a nuestra conferencia el día de hoy, nuestra extraordinaria expositoria, profesional, una larga trayectoria, María Isabel Torres, nos ilustrará sobre un tema de una gran actualidad, como son los derechos humanos, el derecho internacional, sobre todo visto a raíz de un asunto que nos está tocando muy de cerca, que es el COVID-19. Vamos a esperar unos 4 minutos y a las 11:05 comenzamos nuestra conferencia del día de hoy. Entonces, muchas gracias por su paciencia y en un momento comenzamos. Gracias. Maribel, perdí tu imagen, tu cámara. ¿Tú me ves? Yo sí, sí. Ah, te vi, perfecto. ¿Tú me ves a mí? Sí, Ok, perfectamente. perfecto. Ok, estupendo. Gracias. Todo bien. Gracias. Es que había perdido de repente tu imagen y no sabía si había habido algún problema de orden técnico, pero... No, pero bueno, que puede ocurrir, ¿eh? O sea que esto de la tecnología, en fin, tiene su aquel. Así es. De todas formas, vamos, yo tengo aquí el teléfono móvil, caso de que haya cualquier problema, lo que sea, nos comunicamos por WhatsApp. Sí. O sea que, Yo igual lo tengo aquí habilitado. si Me acaso. sucedió en una conferencia anterior un problema técnico. Sí, que estas cosas, en fin. Sí, bueno, ya Los en un problemas minuto. del directo. Así es. No, extrañamos extraño los encuentros presenciales, pero esta bondad que nos permite estar en contacto y poder aprovechar, realizar estas actividades, también se le agradezco al resultado del COVID, pues, ¿no? Nos mostró otra forma que antiguamente no explotábamos poco por las mismas condiciones de cómo nos movíamos de alguna manera. Claro. Y no había tantas herramientas como hay hoy día. Exactamente. O sea que... Exactamente. mira, está aquí Milagros Betancourt. Sí, Milagros, y me dijo que se iba a conectar, que le faltaba la conexión. Sí. Bien, voy a dar inicio, Maribel, por 5 minutos de tolerancia. Estupendo. Buenos días, chicos, invitados especiales. Estamos muy complacidos el día de hoy
como les comenté, por contar con una conferencista de lujo, quien amablemente ha aceptado darnos esta conferencia, Marisabel Torres, quien se encuentra en España, en la ciudad de Málaga. Marisabel es profesora titular española de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga. Colaboró con el relator especial de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas de Ginebra en el tema de los actos unilaterales del Estado, autora de diversos libros y artículos especializados. Realmente el currículum y trayectoria profesional de Maribel es para estar prácticamente 20 minutos leyendo, la cual felicito abiertamente, y realmente nos encontramos desde la Facultad de Derecho y la carrera de Relaciones Internacionales muy complacido que Maribel haya aceptado ofrecernos esta conferencia el día de hoy, por varias razones. El primero es que hay que entender cuáles han sido uno de los impactos o varios de los impactos del COVID en el mundo, porque efectivamente el mundo ha cambiado. Pero el derecho internacional, un derecho permanentemente en construcción, los derechos humanos, un derecho permanentemente en construcción, donde han habido avances importantes. Yo siempre he dicho que cuando nosotros estudiábamos la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, y de luego el nacimiento de la actual Naciones Unidas, y vemos cuáles eran los primeros logros en materia de los derechos humanos, y hacemos una comparación con los grandes éxitos alcanzados el día de hoy, vemos grandes avances importantes, que hay que evitar que el COVID o circunstancias vinculadas con el COVID signifiquen un retroceso. Por eso es que la conferencia del día de hoy de nuestra expositora nos ilustrará sobre ese impacto que ha tenido o está teniendo el COVID en esta importante elementos del sistema internacional de los derechos, del derecho internacional. Maribel, bienvenida a tu casa, la carrera de Relaciones Internacionales aquí en Perú, y nuevamente bienvenidos, y el foro es todo tuyo. Muchas gracias. Olvidaba, el formato es Maribel da una charla y al momento final abrimos un espacio de reflexiones para preguntas y respuestas. Maribel, discúlpame, tienes todo el espacio para ti. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael, y buenos días a todos. Mis primeras palabras, sin ninguna duda, pues son de agradecimiento por permitirme estar con ustedes. Le doy las gracias al profesor Rafael Casado Lezama y a la UPC, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y a la carrera de Relaciones Internacionales por ofrecerme, bueno, este foro y esta oportunidad de hablar con ustedes y sobre todo de ofrecerles quizá lo que serían toda una serie de interrogantes y de preguntas que el actual contexto internacional me suscita como internacionalista, ¿no? Entonces, no se vayan a pensar ustedes que a lo largo de este casi más de casi un año y medio, ¿no?, que llevamos pandémico, pues yo tengo respuestas para todo lo contrario. Es decir, aquí, si empiezan a ver mi exposición, pues fíjense cómo la he titulado: Derecho Internacional y Derechos Humanos en tiempos de pandemia, daños colaterales de la COVID-19. O sea, empiezo con una interrogación porque verdaderamente son muchísimos los elementos que tenemos en la actualidad sobre la mesa y respecto a los cuales ni los internacionalistas, ni los gobiernos, ni los ciudadanos de a pie tenemos respuestas para todos ellos. Entonces, yo simplemente quisiera, en esta tarde, bueno, estos 30, 40 minutos, ¿no?, de exposición, pues comentarles cuál es mi percepción y sobre todo hacerles pensar, hacerles reflexionar acerca de la situación que vivimos en la actualidad, ustedes en el Perú, yo en España y en general todos, ¿no?, en el mundo internacional y la sociedad internacional de tiempos pandémicos que nos ha tocado vivir y que desde luego, ¿no?, como se decía, vivimos tiempos quizá demasiado interesantes, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque realmente los mimbres tradicionales de hace unas décadas y que el derecho internacional nos prestaba, pues no nos sirven del todo para responder a lo que esta situación pandémica ha traído consigo. Y yo, para empezar, voy a acudir a la literatura. Esto puede parecer un poco extraño, ¿no?, pero les voy a explicar el porqué. Cuando en marzo
del año pasado se decretó, bueno, pues el confinamiento aquí en España, en mi país, y de un día para otro, pues prácticamente todos nos vimos encerrados en nuestras casas por la circunstancia dramática que la pandemia estaba trayendo, ¿no? Y por, bueno, pues esas imágenes, ¿no?, que veíamos, por ejemplo, en la televisión. Yo recuerdo que aquello además me causó muchísimo impacto. Eran unas imágenes de la ciudad de Bérgamo, en Italia, una ciudad que había visitado hacía unos años de turista, y en la que pues pude ver vehículos militares llevando a centenas de muertos como consecuencia de la COVID-19. No había lugar en los cementerios para poder llevar a esas personas. Después de aquella situación y del confinamiento que vivíamos, ¿no?, pues yo tomé varias, bueno, llegué a varias conclusiones. Una primera, que no se podía estar pendiente de la televisión y de las noticias relacionadas con la COVID-19 todo el día, porque si no uno se volvía absolutamente loco. Y una segunda, que era que iba a intentar releer algunas obras clásicas que habían caído en mis manos hacía mucho tiempo y las iba a ver con nuevos ojos, precisamente como consecuencia de la situación que estábamos viviendo. Esto me sucedió precisamente con el libro La peste, de Albert Camus. Ya este libro lo había leído hacía ya muchos años, prácticamente, bueno, pues casi no recordaba nada, y como saben ustedes es un libro que se escribió, o al menos fue publicado, ¿no?, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947. Aquí les dejo algunas frases de ese libro y les expondré unas cuantas más para que vean cómo todas estas pinceladas resultan plenamente aplicables al contexto que estamos viviendo ahora, pleno siglo XXI, ¿no? Por eso se dice que no hay nada nuevo bajo el sol y la mayoría de las cosas que vivimos están ya de alguna manera escritas, ¿no?, en el pasado. Fíjense aquí, simplemente, ¿no?, en estas pinceladas. Pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. Efectivamente, nadie podía adivinar ni por asomo la situación tan dramática que íbamos a vivir en el planeta como consecuencia de la COVID-19. Nadie será libre mientras haya plagas, efectivamente. Lo hemos vivido y lo continuamos viviendo en nuestras carnes. Y esta última frase, ¿no? Habían exigido particularmente que los miembros de una familia fuesen aislados unos de otros, porque si uno de ellos estaba infectado sin saberlo, había que bueno, evitar que contagiase la enfermedad a los demás, ¿no? Estos son simplemente algunas frases. Hay muchas más. Yo de verdad les sugiero que si tienen oportunidad se lean esta novela y la lean como observadores del siglo XXI y se darán cuenta de que hay muchísimas frases que resultan plenamente aplicables a nuestra realidad contemporánea. Yo llegué a pensar, en pleno confinamiento, nuestras autoridades sanitarias están siguiendo uno por uno los consejos que daba Albert Camus en este libro de La peste, ¿no? Por ejemplo, estas frases, ¿no? El mar tan próximo estaba prohibido. ¿Qué les voy a decir aquí en Málaga, en la Costa del Sol, donde para nosotros ir a la playa, ¿no? Aunque yo no soy de las que vaya mucho a la playa, pero bueno, es una de las situaciones más comunes de nuestras vidas y estaba prohibido porque estábamos confinados. Esta peste era la ruina del turismo. Seguimos con esa situación, ¿no? Ahora observando, por ejemplo, con un enorme temor el hecho de que Reino Unido haya establecido que España no es país seguro para que los turistas británicos nos puedan visitar. Tienen, de hecho, cuando vuelven a sus países, que estar durante un periodo de 14 días confinados, sin poder volver pues, a sus puestos de trabajo o a su vida normal. Simplemente les dejo esto como reflexión. Y ahora les voy a plantear cuáles van a ser los elementos sobre los cuales me quiero centrar en esta charla, ¿no? Son estas 6 ideas, más o menos, ¿no? La primera de ellas, ese virus proveniente de Wuhan. Los derechos humanos hoy, evolución, revolución e involución. Las lecciones de la pandemia, que conviene no olvidar. Si hay vida más allá de la COVID-19 y qué pasará con los objetivos de desarrollo sostenible y sus circunstancias, cómo ha impactado la pandemia en ellos. Otro tema sobre el cual, bueno, pues prácticamente nos estamos enfrentando ahora a los comienzos. Aún queda mucho trecho por andar respecto a esta cuestión. El uso de la inteligencia artificial en tiempos de pandemia y lo que podrá venir, ¿no?
Y bueno, como internacionalista, una cuestión que además me preocupa mucho, las instituciones internacionales en tiempos pandémicos. ¿Hay alguien ahí? Sí, me pregunto, ¿no? Es decir, muchas dudas, muchos interrogantes y bueno, yo les voy a ofrecer mi visión, pero es simplemente la visión de una espectadora que, bueno, desde esta atalaya como estudiosa del derecho internacional, pues está asistiendo a un mundo que si alguien nos llega a decir hace 4 o 5 años cuál iba a ser nuestra situación actual, posiblemente todos pensaríamos que esa persona nos estaba gastando una broma de mal gusto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. El virus proveniente de Wuhan. Bueno, aquí tenemos, si nos aferramos a qué es lo que ha venido ocurriendo, tenemos pues una pandemia que parece ser que comienza ya a finales del año 2019, que China tarda cerca de un mes en, efectivamente, las autoridades chinas, ¿no?, gubernamentales tardan casi un mes en comunicarlo a la Organización Mundial de la Salud, que a su vez la Organización Mundial de la Salud pues tarda bastante en declarar el hecho de que estábamos ante una pandemia mundial y mientras tanto el virus se iba pues expandiendo silenciosamente por todo el planeta hasta que finalmente ya en el mes de marzo del año 2020 pues nos topamos de bruces con la realidad. Esa realidad, bueno, pues plagada de muertos, como todos sabemos. Nadie sabrá nunca, ¿no?, exactamente el número de millones de fallecidos que la pandemia de la COVID ha traído tras de sí. Oficialmente parece ser que en la actualidad nos encontramos con alrededor de 3,5 millones de muertos, pero claro, hay que tener en cuenta aquí un dato, y es que al principio los fallecidos no se sabía que lo habían sido por COVID, no existían pruebas PCR, no existían mecanismos para saber exactamente cómo se iba expandiendo la enfermedad. Tenemos también aquí otra situación, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa enfermedad? Y aquí, pues saben ustedes que tenemos diferentes argumentos, ninguno de los cuales pues, ha sido contundentemente afirmado hasta la fecha. Saben ustedes además que bueno, la Organización Mundial de la Salud pues, envió una misión hace unos cuantos meses, no sin reticencias por parte de las autoridades chinas, ¿no?, que durante bastantes semanas estuvieron pues, prorrogando, ¿no?, la llegada de esta misión y que, bueno, pues los datos de esta misión no han sido ni mucho menos concluyentes. De hecho, estamos observando cómo en los últimos meses, pues esa idea de que efectivamente no está tan claro el que se haya producido ese salto del murciélago o del pangolín, ¿no?, este animalito que tienen aquí en la fotografía y que yo, hasta que surgió todo esto, no sabía ni siquiera de su existencia, ¿no? No se sabe muy bien pues, si efectivamente esto se originó en los mercados, esos mercados húmedos donde conviven múltiples especies de animales salvajes, o si efectivamente pues, esa cuestión de un virus de origen natural incluso, pero que bueno, pues, en ese laboratorio donde se llevan a cabo experimentos pues, se hubiese producido una fuga. Nadie sabe en la actualidad exactamente qué es lo que ha pasado. Y bueno, pues desde luego yo creo que el planeta en su conjunto tiene una enorme responsabilidad respecto a que efectivamente se verifique y se investigue cuál ha sido el origen real del COVID-19. Y bueno, pues que se vea, que se verifique, ¿no?, exactamente si es que esto es posible. Creo que el número de muertos, un número gravísimo en todo el mundo, el número de damnificados y además todos los efectos colaterales que ha dejado tras de sí y que continuará dejando, ¿no?, esta pandemia en el planeta, son factores más que fundamentales para poner de relieve que es necesario que sepamos, que la humanidad sepa qué es lo que ha sucedido respecto al SARS-CoV-2. Yo les dejo ahí simplemente mi inquietud, ¿no? Bueno, los derechos humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué ha pasado durante esta pandemia y qué continúa ocurriendo respecto a los mismos? Aquí quisiera ponerles de relieve 3 palabras.
La palabra evolución, la palabra revolución y la palabra involución respecto a los derechos humanos. Y les voy a explicar por qué. Bueno, estas tres nociones las puse de manifiesto hace ya pues, algunos años cuando tuve que pensar acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y entonces me pidieron que hiciese un pequeño estudio muy breve acerca de cuál era el estado de los derechos humanos justo cuando se cumplían esos 70 años de la declaración. Y creo que esto es plenamente aplicable al día de hoy. En los derechos humanos se ha producido, yo creo, una enorme evolución, de la cual sin duda la Declaración Universal de los Derechos, como saben ustedes hoy día decimos en español, ¿no? Derechos humanos, en sus orígenes, cuando en 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó este texto, se llamaba Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Yo creo que por utilizar sobre todo el lenguaje diplomático de la época, que era el francés, como ustedes bien saben, ¿no? Estamos hablando del año 1948, y ahí pues esa expresión droit de l'homme, ¿no? Como aglutinadora, ¿no? de ambos, derechos de los hombres y de las mujeres, de la humanidad en su conjunto, ¿no? Unos años más tarde, la Asamblea General proclamaba que deberíamos denominarlo en español derechos humanos. Y así es como hoy nosotros la conocemos, ¿no? Cuando la denominamos a nuestro idioma. Este fue un enorme hito, al igual que otros muchos que se desarrollaron a lo largo del siglo XX y que han permitido hablar del hecho de que en los derechos humanos hemos tenido una enorme evolución. Evolución, por ejemplo, pues por el hecho de que son muchos ya los derechos protegidos, se protegen además a determinados colectivos que son especialmente vulnerables, como las minorías, como por ejemplo las mujeres, como los niños, como las personas con discapacidad, por ejemplo, si tenemos en cuenta una de las últimas convenciones, ¿no? de Naciones Unidas del año 2006, sobre todo de protección de este colectivo. O sea que evolución sin paliativos. Esto creo que queda claro. Revolución, revolución también. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con que el ámbito de los derechos humanos cada vez es más amplio y cada vez empiezan a aparecer nuevos instrumentos de protección, muchos de ellos vinculados a tratados tradicionales que ya existían. Pero junto a esta idea de revolución, pensemos, por ejemplo, protección de lo que sería, por ejemplo, protección de datos derivadas del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? En la actualidad, la aparición de nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a la paz, ¿no? Por decirlo así, porque si vivimos en un ámbito pacífico, ahí sí podemos ejercer los derechos. Si no, de otra manera, la verdad es que lo tenemos bastante complicado, ¿no? Pero también, junto a esta idea de revolución pues, que estamos experimentando y hemos venido experimentando desde la segunda mitad del siglo XX y también en este comienzo del siglo XXI, junto a esto también nos estamos encontrando, y la pandemia no ha hecho más que avivar esta situación, es la idea de involución. Involución o peligro grave de involución, de vuelta atrás en derechos que pensábamos que ya estaban plenamente conseguidos y logrados. Yo no quiero ser apocalíptica porque no va con mi carácter, pero sí que quiero llamarles la atención acerca de esta situación. El hecho de que la pandemia puede estar estar siendo utilizada por muchos gobiernos de diversos países para intentar, sin ninguna duda, hacer que muchos de estos derechos que aparecían como derechos ya conseguidos sufran enormes retrocesos. Simplemente les dejo ahí mi enorme inquietud, ¿no? respecto a esta situación. La involución, decía, ¿no? Involución que se venía produciendo ya antes de la pandemia, pero que la pandemia no ha hecho más que avivar, cuando puede ser utilizado como una excusa el intentar limitar, restringir o simplemente hacer desaparecer determinadas libertades y determinados derechos colectivos. Estoy pensando, por ejemplo, pues, en derechos de determinadas minorías, ¿no? Pues, por ejemplo, los uigures, por ponerles un caso, la situación dramática que pueden estar viviendo numerosos migrantes en el planeta, muchos de ellos utilizados por mafias y también por sus propios gobiernos. Aquí les pongo un caso, el caso reciente que hemos vivido, por ejemplo, en Ceuta, ¿no?
cuando el gobierno marroquí abrió sus puertas y en muchas ocasiones niños de este país se creían que iban a ver a un partido en el que venía Cristiano Ronaldo a jugar y lo que estaban haciendo era cruzar a nado, muchos de ellos poniendo en riesgo serio sus vidas, lo que es la zona, la franja costera que separa la ciudad marroquí que está limítrofe de Ceuta. Esto, bueno, pues son enormes interrogantes que tenemos y situaciones enormemente problemáticas que tenemos en la actualidad sobre la mesa. Bueno, pues la situación vivida por George Floyd, ¿no? Y el racismo que vemos también en algunos estados, ¿no? ¿Qué ocurre con numerosos líderes opositores en algunos países, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Rusia. Hay muchísimos casos, ¿no? Si le damos un paseo al planisferio, al mundo en su conjunto, vemos cómo estas son situaciones que vivimos y que vemos todos los días en los medios de comunicación. Las colas del hambre, esto también lo estamos experimentando en España, está ocurriendo y de una forma enormemente dramática. Es decir, personas que han perdido sus trabajos, personas que no tienen medio de subsistencia y que como consecuencia de la pandemia pues se ven obligados a ir a esas colas para poder percibir algún tipo de alimento. En todo el planeta estamos acudiendo y estamos viendo situaciones como estas. Por eso digo, agudizada por la pandemia. Estamos asistiendo a una situación en la que vemos peligrar, y como digo aquí, ¿no? Y con esta foto de este hombre absolutamente encolerizado, ¿no? Nuestro pequeño mundo se derrumba en muchos ámbitos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el momento en que vemos peligrar, ¿no? Nuestro estatus, nuestra situación, aquello que pensamos que ya estaba absolutamente consolidado, ¿no? Aquí rememoro una obra de Antonio Muñoz Molina, del escritor Antonio Muñoz Molina, que se llama Todo lo que era sólido y que habla justo de la enorme crisis económica galopante del año 2008. Que, bueno, yo creo que la crisis actual que se nos viene encima va a conseguir que aquella crisis del 2008 sea simplemente una broma, ¿no? Bueno, pues justamente se nos derrumba nuestro mundo y junto a esto, pues fíjense, esta frase está sacada también de La peste de Albert Camus, ¿no? Nadie había aceptado todavía la enfermedad. En su mayor parte eran sensibles sobre todo a lo que trastornaba sus costumbres o dañaba sus intereses. Estaban malhumorados o irritados y estos no son sentimientos que puedan oponerse a la peste. Yo diría aquí, al coronavirus, ¿no? La primera reacción fue, por ejemplo, criticar la organización. ¿Qué gobierno no está siendo criticado por la gestión de la pandemia? Si hay alguno, díganmelo, porque me da la sensación de que yo no tengo el placer de conocerlo todavía, ¿no? Bueno, más cosas. Algunas lecciones de la pandemia que conviene no olvidar. Tenemos aquí un dato claro. La pandemia ha cogido a todo el mundo absolutamente desprevenido. Si bien es cierta también una cosa, y es que los científicos, los virólogos, venían alertando del hecho de que seguramente uno de los males mayores que se podía cernir sobre nuestra civilización era justamente las pandemias que podían provenir del sudeste asiático. Y esto lo venían diciendo los científicos en revistas de primera línea, ¿no? En Nature, en Science, es decir, en revistas que desde luego se caracterizan por su prestigio internacional. No me lo estoy inventando yo, ¿eh? O sea que, pero bueno, sin embargo, esta ha sido una situación que ha pillado absolutamente desprevenida, yo creo que a todos los gobiernos del planeta. No hay más que ver la situación absolutamente dramática de desabastecimiento de material sanitario e incluso de personal sanitario en la mayor parte de los estados del planeta. No es una cuestión única y privativa, ¿no?, de ninguna esfera del globo, sino que yo creo que es una cuestión global. Más lecciones de la pandemia, ¿no? Bueno, pues aquí desde las manifestaciones para que los cierres perimetrales, por ejemplo, ¿no?, en el caso español, y la movilidad entre las comunidades autónomas cesasen, también manifestaciones en todo el mundo, por ejemplo, fueron enormemente dramáticas
las que se vivieron hace ya algunos meses, por ejemplo, en los Países Bajos, con sus jóvenes, ¿no? Pues saliendo a las calles, las tanquetas de agua y los chorros de agua, ¿no? Disparando contra ellos para bueno, pues, intentar que esas manifestaciones pues, no fuesen a más, ¿no? El cierre de la hostelería, ¿no? Aquí, bueno, pues no, descanse en paz, doña hostelería, ¿no? La mataron en España el 15 de marzo de 2020 por el cierre, ¿no? Y lo que esto puede llegar a suponer para la economía de numerosas familias. El cierre de fronteras, ¿no? Y los cierres de fronteras. Aquí en Europa, que estábamos acostumbrados a viajar sin tener prácticamente ningún tipo de problema y, bueno, pues prácticamente simplemente con el documento nacional de identidad, pues hemos visto cómo todo eso, por ejemplo, pues ha ido al traste, cómo a la mayor parte de nosotros pues se nos han saltado por los aires viajes que teníamos programados, es decir, toda nuestra vida se ha trastocado radicalmente por la COVID-19, ¿no? Bueno, las pruebas PCR, la necesidad de guardar aislamiento cuando alguna persona de nuestro entorno pues, se encontraba bajo la enfermedad. Es decir, nuestra vida ha cambiado de forma dramática como consecuencia de la pandemia. Esto es simplemente algo que todos, ¿no? lo conocen, pero algo sobre lo que quiero hacerles reflexionar en el día de hoy. Otra cuestión también muy relacionada con la pandemia, la infodemia, ¿no? Lo que algunos han denominado infodemia como consecuencia de las noticias falsas que, y muy especialmente cuando comenzaron esas situaciones de confinamiento, se plantearon especialmente en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, es decir, en prácticamente todos los medios que muchos de nosotros utilizamos para poder informarnos diariamente, ¿no? Y aquí les vuelvo a comparar, y en este caso voy a comparar lo que decía Albert Camus en La peste con lo que decía el expresidente Donald Trump, ¿no? Para que vean ustedes cómo la realidad es bastante curiosa en este sentido, ¿no? Albert Camus decía, por haber anunciado un café que el vino puro mata al microbio, la idea ya natural en el público de que el alcohol preserva de las enfermedades infecciosas se afirmó en la opinión de todos, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes recordarán cuando Donald Trump sugería inyectar desinfectante y luz, ¿no? A los enfermos de la COVID-19 para matar al virus. Esto no me lo he inventado yo, salió en la prensa, ¿no? Concretamente aquí en el diario La Vanguardia, pero la prensa internacional se hizo eco de bueno, esta absoluta patraña, ¿no? Bueno, aquí tienen pues, a modo de chiste, ¿no? La foto de Donald Trump con una especie bueno, de botella de lejía o algo parecido a ello, ¿no? Un desinfectante. Vivimos tiempos complicados. Junto a todo esto, también tenemos otro elemento, la ciberdelincuencia. Cuando todos estamos confinados y no podemos salir de nuestras casas, ¿qué hacen los delincuentes? Bueno, pues en España, por ejemplo, pues hay estadísticas muy fiables del año 2020 que señalan que el número de hurtos y robos, por ejemplo, ha descendido en más de un 30-40%, pero sin embargo ha aumentado drásticamente lo que serían las estafas por Internet. Estafas de todo tipo, de venta de material sanitario, de venta de todo tipo de objetos que se le puedan ocurrir, desde mascotas, cualquier objeto de ropa, de libros, de material informático, lo que se les ocurra. Es decir, los ciberdelincuentes se han dado cuenta de que cada vez más utilizamos nuestras redes, cada vez más pasamos más tiempo frente al ordenador y en consecuencia esta es la vía natural para acceder a nuestros datos personales, a nuestras cuentas bancarias y, en una palabra, ¿no? Para poder desplumarnos cibernéticamente, ¿no? De una manera bastante libre. Con lo cual, bueno, pues otro de los efectos que la pandemia ha traído también sobre ese lado oscuro de la red. Parece que estoy siendo enormemente negativa, pero después también les voy a ofrecer algunos visos de luz, ¿eh? O sea que no todo ha sido completamente dramático. También mi pregunta, ¿no? Si hay vida más allá de la COVID-19 y, bueno, ¿qué pasa con los ODS? ¿Y qué ODS se han visto afectados por estas circunstancias, por la pandemia sobre todo?
Yo quisiera plantear aquí que, bueno, a mi modo de ver, a pesar de que aquí no aparecen los 17 ODS, aparecen aquellos de los cuales la pandemia ha tenido un impacto mayor. Este es un esquema que ha sido realizado por el Pacto Mundial, la Red Española, y que intenta poner de manifiesto cuáles son los ODS que parece que van a sufrir más como consecuencia de la COVID-19. ¿Qué duda cabe? En fin, la pobreza, eso no se lo tengo yo que decir, sino que, bueno, la crisis económica galopante va a tener un impacto muy directo. Y lo mismo va a ocurrir con el número 2, hambre cero. Otro, el ejemplo de las colas del hambre que les ponía antes, ¿no? Bueno, pues esto es simplemente un dato a tener en cuenta. La salud y el bienestar, por supuesto, estamos ante una cuestión que ha impactado radicalmente sobre lo que sería la salud humana, ¿no? Y, bueno, no estábamos acostumbrados en muchas partes del planeta a tener este tipo de problemas, ¿no? La pandemia, las pandemias, si bien ya desde hace años se venían produciendo en distintas partes, pues desde el continente asiático, el continente africano, también, por ejemplo, recuerdo, ¿no?, el cólera en Haití, ¿no?, que hace unos años también había tenido un impacto grandísimo, pero en otras muchas partes del planeta no estábamos acostumbrados a vivir con pandemias, ¿no? Bueno, el ODS 4, el que se refiere a la educación. La pandemia ha impactado de lleno con su cara dulce y su cara amarga, con ambas caras, ¿no? Es decir, el hecho, por ejemplo, de que se hayan tenido que cerrar numerosísimas escuelas en muchos lugares del mundo ha sido dramático. Pero, por otro lado también, y bueno, esta conferencia es simplemente un ejemplo más, ¿no? Se han intentado reactivar mecanismos para permitirnos continuar con la enseñanza, aunque sea a través de una pantalla, ¿no?, aunque sea a través de la tele, como digo yo, ¿no?, vernos aquí en este lugar, ¿no? Sobre la igualdad de género, pues sí, por supuesto. El hecho de que muchas mujeres, por ejemplo, pues hayan visto peligrar sus puestos de trabajo por el hecho de ser mujeres, o el hecho de que muchas mujeres estén obligadas en tiempos de confinamiento a vivir con su maltratador, porque no les queda otra, por ponerles un dato, ¿no? Agua limpia y saneamiento. Con la COVID lo vemos, estamos todo el santo día lavándonos las manos. Imagínense lo que puede ocurrir en aquellos lugares donde no tienen acceso a agua potable. ¿Qué más les voy a decir? Energía asequible y no contaminante. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo, ¿no?, que tenemos en nuestros días en España y con el cual pues, se han hecho muchos chascarrillos, que es la subida enorme del precio de la luz. Bueno, pues otro de los efectos, ¿no? También, ¿qué va a pasar, ¿no?, con las energías renovables, y si efectivamente se va a continuar con esa apuesta por ellas, o la pandemia va a conseguir justamente el efecto contrario, ¿no? El trabajo decente y el crecimiento económico. Muchísimas personas van a perder sus puestos de trabajo, si es que muchas no los han perdido ya, con lo cual otro ODS que se va a ver absolutamente bueno, pues, llevado al traste, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, pues lo mismo. La acción por el clima, bueno, lo habrán visto ustedes, ¿no? Por ejemplo, los residuos en el mar, mascarillas en el mar. Mascarillas a las que si no les quitamos los dos rabitos, ¿no?, que van por detrás de la oreja, pues terminan con las aves, por ejemplo, algunas de ellas que van a los vertederos de basura y que mueren asfixiadas como consecuencia de la pandemia. Son meros ejemplos, ¿no? Paz, justicia e instituciones sólidas. Ahora después les hablaré justamente de este tema, ¿no?, respecto a qué pasa con las instituciones sólidas en tiempos de pandemia. Y bueno, las alianzas. Quizá aquí, por ofrecer un dato relativamente positivo, la alianza entre distintos gobiernos, distintas entidades, todas las ayudas estatales que han conseguido que podamos tener una vacuna en el plazo de un año, cosa que normalmente, pues, bueno, podía haber tardado del orden de 5 o 6 años el poder tener una vacuna, como suele ocurrir, por ejemplo, con otras enfermedades en las que no se invierte, ¿no? O sea que por ofrecer un dato respecto a esta cuestión de las alianzas. ¿Vamos hacia una deshumanización como consecuencia de la pandemia? Les dejo aquí mi reflexión, ¿no? Y qué ha pasado, por ejemplo, ¿no?, con muchas personas que han tenido que morir solas, o muchas personas que han visto cómo pues, se suprimían, ¿no?, los duelos, todo este tipo bueno, eventos que como
personas sociales, ¿no?, estábamos acostumbrados a llevar a cabo y que, bueno, pues la pandemia también se los ha llevado en muchas ocasiones. Seguimos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en tiempos de pandemia? ¿Están los derechos humanos al borde del abismo? Yo quisiera pensar que no, pero les planteo mi inquietud. En numerosos estados del planeta, sobre todo en los estados asiáticos, donde pues, el tema de la privacidad, por ejemplo, y el tema del control estatal no tienen o tienen escasa o nula importancia, porque realmente no existen, pues bueno, se está haciendo un uso profuso de la inteligencia artificial, de numerosas aplicaciones, muchas de ellas que además recopilan datos personales no solamente relacionados con la movilidad, sino también con otras actuaciones, pues qué compramos por internet, dónde compramos, a qué páginas web nos conectamos y otros datos, ¿no? El hecho de que como ciudadanos tengamos que utilizar un código, si ese código es verde, nos podemos mover, si es amarillo, tenemos que guardar confinamiento durante unos días y si es rojo no podemos salir a la calle, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Esta es la aplicación, por ejemplo, que ha utilizado China. Otros países, Corea del Sur, por ejemplo, Singapur, Japón, utilizan también aplicaciones móviles, pero no tan restrictivas como la China. La China, digamos que es el ejemplo máximo, ¿no? En España, por ejemplo, se intentó utilizar una aplicación, la denominada Radar COVID, pero no ha tenido ningún éxito porque el número de personas que se la han descargado en el móvil y asimismo numerosas comunidades autónomas no la tenían incorporada en su sistema sanitario, con lo cual servía de poco, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí pues nos encontramos con todo este dilema. En el ámbito de la Unión Europea, además, este tipo de utilización de la inteligencia artificial plantea numerosos dilemas. De hecho, actualmente se está discutiendo y debatiendo mucho sobre esto. ¿Qué pasa con los pasaportes sanitarios? Bueno, aquí tenemos también lo que últimamente se ha aprobado en la Unión Europea y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio. Es una especie de pasaporte COVID que permite que podamos viajar en el entorno de la Unión Europea si ya tenemos las 2 pautas de la vacuna puestas o si hemos sido vacunados con vacunas que están reconocidas por la Agencia Médica Europea, la EMA, y bueno, también si nos hemos hecho una prueba PCR negativa dentro de un plazo y bueno, siguiendo, hay diferentes pautas que permiten el tener esa posibilidad de movilidad. Aquí, sobre todo, con lo que se ha presionado muchísimo es con el tema del turismo. España es un país turístico por antonomasia, ustedes lo saben, y en ese sentido nos interesaba el que la movilidad se reactive, porque nuestra economía está en ello, ¿no? Y va en ello y bueno, lo necesita, lo requiere, ¿no? No solamente España dentro de la Unión Europea, pero España es uno de los países que precisa, ¿no?, el que se pongan en vigor este tipo de medidas. ¿Y qué pasa con las instituciones internacionales, ¿no? Cuando yo pregunto, ¿hay alguien ahí? Es decir, ¿qué ha pasado con la pandemia? Aquí yo voy a ser enormemente crítica, lo siento. Bueno, una de las personas que quizá ha hecho más ha sido el secretario general de Naciones Unidas, que ya a principios de, bueno, cuando ya se desata la pandemia con toda su dureza, cuando ya la Organización Mundial de la Salud había declarado la pandemia mundial, cuando ya no había vuelta atrás, cuando ya estábamos la mitad confinados en nuestras casas, pues el secretario general de Naciones Unidas hace un llamamiento al cese de las guerras, al cese de la violencia, precisamente porque la humanidad se enfrentaba a una guerra global, ¿no? Lo dice así el secretario general, que es la lucha contra la pandemia. Yo no puedo más que corroborar y estar total y absolutamente de acuerdo con esas palabras del secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Pero ¿qué han hecho otros órganos? A mí, desde luego, me avergüenza bastante ver lo poco, prácticamente nada, que ha hecho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hasta julio del año 2020, no adopta una resolución en la que parece, ¿no?, que la pandemia de la COVID-19 puede poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Parece, pero no es seguro. Claro, ¿por qué? Bueno, pues porque nos encontramos aquí con que un proyecto de resolución mucho más contundente, ¿qué hubiera ocurrido con él? Hubiera sido vetado inmediatamente, ¿no? No les tengo más que decir.
La Asamblea General de Naciones Unidas, sin embargo, sí que había dicho algo antes. Se había pronunciado ya unos meses antes acerca de los múltiples riesgos que la pandemia de la COVID podía llevar tras de sí. Riesgos pues, para los propios derechos humanos, riesgos para la educación, es decir, hace ahí todo un acopio, hay numerosos documentos de la Asamblea General y también del ECOSOC, del Consejo Económico y Social, y también del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en este sentido. Bueno, ¿qué más puedo decirles, ¿no? Respecto a estas organizaciones de carácter mundial? La labor de la Organización Mundial de la Salud tampoco es que yo la vaya a alabar aquí, ¿no? Sinceramente, creo que ha sido tardía, muy tardía. Yo les invitaría a que viesen ustedes un reportaje que fue producido por la Deutsche Welle y se llama Estados Unidos versus China, ¿no? Y habla justamente de la batalla que se libra en el contexto de las organizaciones internacionales, muy especialmente en la Organización Mundial de la Salud, durante la era Trump. Es decir, es un reportaje de hace ya unos meses, pero que pone negro sobre blanco todo lo ocurrido durante estos tiempos, ¿no? Y bueno, centrándonos también en la enorme realidad, la batalla por la vacuna, ¿no? Ese elemento geoestratégico que tenemos sobre la mesa en nuestros días. Y aquí les dejo, ¿no?, ese mapita. ¿Qué pasará? La próxima pandemia de la que ya vienen alertando y bueno, la semana pasada, creo recordar, China ya alertaba de un virus, ¿no?, de gripe aviar que posiblemente podía tener ciertos efectos perniciosos. Vamos a estar a la espera, ¿no? Bueno, aquí Javier Sampedro, en este artículo de 14 de marzo, es bastante, ¿no?, optimista, ¿no? Nos dice que la próxima pandemia es fácil de evitar. En fin, habrá que hacer todo lo posible para que eso sea así, sobre todo una pandemia como la que tenemos en la actualidad, ¿no?, de consecuencias absolutamente globales. Y bueno, quisiera también ponerles de relieve algunos aspectos positivos para ya intentar cerrar el círculo y hacerles pensar acerca de todo esto, ¿no? La pandemia ha traído consigo avances en el uso de la tecnología en educación, sin duda alguna. Yo creo que hasta la fecha me parece que he llegado a manejar ya, creo que 7 u 8 plataformas distintas para videoconferencias. No sé cuál me gusta más, pero bueno, ya prácticamente uno utiliza, ¿no?, las distintas plataformas, pues cambia de una a otra sin solución de continuidad y sin mucho problema. La toma de conciencia acerca de la amenaza que suponen las pandemias. En la Estrategia de Seguridad Nacional Española, que es una estrategia de hace ya algunos años, las pandemias figuraban como riesgo para la seguridad. Pero en realidad nadie se tomaba muy en serio este tema. Aquí lo tenemos, ¿no? Hay que tomárselo en serio, verdaderamente, ¿no? Hemos aprendido también a valorar, por lo menos yo creo que la humanidad, ¿no?, en su conjunto debe aprender a valorarlo, ¿no?, el valor de lo cotidiano y su relevancia en nuestras vidas, porque la pandemia nos ha hecho reflexionar acerca de lo que perdemos cuando tenemos que estar confinados en nuestras casas, porque podemos morir como consecuencia de un virus de consecuencias o que puede tener unas consecuencias desconocidas, ¿no?, y que nos puede, pues, en fin, llevar, ¿no?, a ese abismo, ¿no? También el valor de lo cívico y lo público, la salud pública global y el hecho de que los sistemas sanitarios tienen que ser sistemas fuertes en todo el planeta si verdaderamente queremos hacer frente a situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Y también otro tema, la obligación de tomar conciencia de la protección de nuestro medio. Muchas de las pandemias, desde luego, tienen su origen también en ese salto del virus de animales a humanos. ¿Por qué? Porque el humano, el gran depredador, también está destruyendo ecosistemas que anteriormente no habían sido colonizados por él mismo. Entonces, bueno, esto también como factor de reflexión vaya por delante. Y bueno, les voy a dejar algunas lecturas que yo creo que a mí me han hecho pensar y mucho, ¿no?, acerca de cuál es la situación de nuestro mundo. Algunas son relativamente recientes, como este ensayo, este libro del profesor de la Johns Hopkins University, un politólogo que se llama Yas Chamuk,
Y bueno, pues la portada del libro creo que es bastante ilustrativa, ¿no? El pueblo contra la democracia, ¿por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla? Yo me acordaba mucho de este libro cuando veía lo ocurrido en el asalto al Capitolio el 6 de enero de este mismo año 2021, ¿no? Bueno, esta frase que viene del mismo. Otra lectura, bastante anterior, pero que yo creo que es enormemente moderno. Stefan Zweig, El mundo de ayer, las memorias de un europeo, ¿no? Que decía en el periodo de entreguerras, que fue cuando escribió este ensayo, para los hombres de hoy, que hace tiempo excluimos del vocabulario la palabra seguridad como un fantasma, nos resulta fácil reírnos de la ilusión optimista de aquella generación, cegada por el idealismo, para la cual el progreso técnico debía ir seguido necesariamente de un progreso moral igual de veloz. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial, tal y como se quiere utilizar por muchos, va en esa senda? Les dejo ahí mi inquietud. Y bueno, y este otro ensayo, que bueno, está muy centrado en una contienda, la Guerra Civil Española, y habla de la historia de un cónsul, el cónsul honorario de México en Málaga, que salvó numerosas vidas de distintas personas de ambos bandos que se refugiaron en este consulado, a pesar de ser un consulado honorario. Y decía el protagonista de la novela, ¿no? Llega un momento en que tu vida y tus problemas personales pasan a un segundo plano. Ya tendrás tiempo de preocuparte de ti. No debe de haber peor sentimiento para un ser humano que el remordimiento por no haber hecho todo lo posible por salvar la vida de un semejante. Y simplemente concluyo diciéndoles, con la pandemia de la COVID-19 estamos todos en el mismo barco. La pandemia tiene que intentar erradicarse a nivel global, con lo cual tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para tratar de hacer frente a la misma. De lo contrario, no saldremos de esta. Así que muchísimas gracias y bueno, yo quedo pues a su entera disposición para cualquier pregunta, cuestión o lo que quieran plantearme. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maribel, por la magnífica exposición. Además, noto una exposición realmente descriptiva. Si bien hay teoría, porque debe de hacer, pero la explicación y el desarrollo en base a esa venida a la memoria de las expresiones del presidente Trump en su momento desafortunadas el año pasado, reflejan pues refleja un poco lo que estaba sucediendo. Parece mentira que yo creo que una de las reflexiones que hago es que durante la Segunda Guerra Mundial hubo grandes líderes que construyeron o permitieron construir el nuevo orden internacional, pero eran realmente personas con liderazgo, con capacidades, con entereza. ¿Qué nos encontramos en plena pandemia? ¿Quiénes eran los líderes mundiales? Entonces, eso puede haber influenciado un poco cómo se avanzó. Tú bien lo dijiste en tu reflexión. Al principio no pensaba, el propio organismo internacional se tardó en decir, bueno, esto es una pandemia. Y como consecuencia las acciones es inmediata. Entonces, la pregunta venía en esa línea, ¿sería una falta de líderes mundiales también un elemento que coadyuvó al avance y alcance de esta pandemia, sobre todo porque ¿qué estamos notando actualmente? Efectivamente, el cambio de administración de los Estados Unidos, con la nueva administración, el empuje a la vacunación, tú llegas en este momento al aeropuerto de Miami y te dicen, señores, ya estamos vacunando, es decir, es una lucha. ¿Cuánto tiempo le tomó a esa primera gran potencia asumir ese rol de liderazgo en cuanto a una pandemia mundial? Entonces la pregunta va un poco a la falta de liderazgo a nivel mundial. Gracias. Pues totalmente de acuerdo, Rafael. O sea, creo que quienes llevan el timón de nuestras vidas, ¿no? No son grandes líderes mundiales que puedan asumir esa responsabilidad. Yo, sin paliativos, es decir, la pandemia ha pillado al mundo, yo creo que en una situación de debilidad económica, por una parte, veníamos
arrastrando ya la crisis del año 2008, de la que muchos todavía no nos habíamos recuperado, y si a eso se le suma, además, el propio debilitamiento de los sistemas sanitarios, por ejemplo, en España, esto ha sido un hecho. En muchos lugares los sistemas sanitarios se habían venido dedicando cada vez menor esfuerzo económico al reforzamiento de esos sistemas sanitarios. Y al principio de la pandemia lo vimos. Es decir, no había médicos suficientes, no había mascarillas, no había equipos de protección para los propios sanitarios. Fallecieron muchos sanitarios. O sea, y eso, pues simplemente poniendo el ejemplo de mi país. Y bueno, la situación de falta de liderazgo mundial. Tenemos, además de la falta de liderazgo mundial, de que tengamos, pues por ejemplo, hemos tenido al expresidente Donald Trump, ¿no?, en Estados Unidos, en la gran potencia, que yo creo que ha hecho muchísimo daño en muchos de los escenarios internacionales, ha herido de muerte prácticamente al multilateralismo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que era uno de los ejes sustanciales que podían haber ayudado muchísimo en el ámbito de la pandemia. Además de esto, tenemos por otro lado muchísimos gobiernos, y este es un elemento que a mí además me preocupa y mucho. Se está instaurando cada vez más la situación de democracias que son prácticamente de cristal, cuando no, ni siquiera son democracias, sino que son absolutamente regímenes totalitarios disfrazados de democracia. Este es un fenómeno que está creciendo prácticamente en el planeta en su conjunto, junto a otra cuestión que es el auge de los ismos. Los nacionalismos de todo signo e inclusive, ¿no?, regímenes o situaciones que rozan y que recuerdan bastante, y esto me da pavor reconocerlo, ¿no?, a algunos de los regímenes totalitarios que se instauraron durante el periodo de entreguerras. O sea, yo de verdad que esas lecturas que he recomendado al final, de El pueblo contra la democracia, ¿no?, y El mundo de ayer de Stefan Zweig, nos ponen sobre la mesa muchas claves que creo que no debemos olvidar como ciudadanos. El papel de las redes sociales. Las redes sociales están siendo utilizadas por parte de numerosos gobiernos para expandir la propaganda, cuando no, las noticias falsas, sin más, y esa noción de la infodemia. Si queremos ser ciudadanos informados, no debemos dejarnos simplemente imbuir por lo que dicen algunas de las redes sociales que consultamos. ¿Por qué? Porque ahí también hay muchísima basura. Uno de los efectos que nosotros hemos vivido en la Unión Europea hace relativamente poco, el Brexit. ¿Por qué se produjo el Brexit? ¿Ustedes se creen que cuando se planteó el referéndum del Brexit, se creían las propias personas que lo habían planteado que iba a crecer esa oleada diciendo, nos queremos ir de la Unión Europea? Nadie se pensaba que eso iba a triunfar. Así que este tipo de referéndum los carga el diablo, ¿no?, por decirlo así, por utilizar una expresión castiza, y la desinformación y el hastío de los ciudadanos son una auténtica bomba de relojería que pueden hacer peligrar incluso los regímenes que parecen más estables. Es mi visión y de verdad que Sí. me da miedo el tener que decirles esto, porque son situaciones que recuerdan y bastante al pasado, ¿no? Maribel, tengo dos preguntas, pero por el tiempo y siempre respetando el compromiso de una conferencia de 1 hora, ya son las 12, te las voy a leer un poco y serían nuestras dos preguntas para concluir la conferencia. Vale. ¿Qué opinión le merece la devolución en caliente tras la migración masiva en Ceuta hace unas semanas? ¿Se violaron ciertos derechos en este caso, a pesar de la situación de pandemia que se vive en todo el mundo? Es la primera pregunta. La segunda, hemos visto casos como el de Hungría, donde la democracia está siendo atacada por supuestos mecanismos democráticos. La solución, en principio, parece pasar por el autoritarismo, desligarse del país al no cumplir determinadas condiciones que
tanto tratamos de evitar con las organizaciones internacionales, en ese caso la Unión Europea. ¿Cree que existe alguna alternativa puramente democrática para resolver casos como este? ¿Cómo pudiéramos colaborar desde nuestros lugares actuales? Gracias. A ver, ojalá tuviera yo respuestas. Bueno, voy a sintéticamente. En primer lugar, respecto a la situación de las migraciones masivas en Ceuta, aquí hay que distinguir diferentes situaciones. Unas son, por ejemplo, las situaciones en las que se ven envueltos menores, que de conformidad con nuestras obligaciones internacionales, la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Pues tenemos esa obligación de acogerlos, ¿no? También con los menores se están produciendo algunas otras situaciones en las que son los propios progenitores, los propios padres, que desde Marruecos solicitan, ¿no?, con todas las garantías, que esos menores vuelvan a su país, ¿no? Nos encontramos también en situaciones de esta índole. Y luego tenemos otros casos que permiten, en virtud del acuerdo bilateral con Marruecos, que se lleve a cabo esta devolución. Aquí yo quisiera poner de relieve una sentencia, es verdad que fue una sentencia enormemente polémica, pero que también planteó una cuestión. Uy, me ha salido aquí una encuesta en curso, esto como... No es para ti, es para Lo los minimizo, asistentes. ¿no? No, Lo minimizo, sí, vale, sí, vale, sí, vale. sí, No, disculpa. es que me había salido aquí en mitad de la pantalla y no sabía muy bien qué hacer con ella. Disculpa. Lo que les estaba comentando es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo que hace es determinar el hecho de que, bueno, pues algunas personas que habían accedido, que pretendían acceder a nuestro país, pero por lugares que no estaban habilitados al efecto, ¿no?, pues podían ser devueltos en virtud de estos compromisos, de estos acuerdos bilaterales. Yo sé que todo esto genera una enorme polémica, que además hay numerosas ONGs que en la actualidad pues están verificando, ¿no?, cuál es la situación de esas personas que han entrado, ¿no? Además, claro, fue tal la entrada de migrantes, cerca de 9.000 personas más de golpe, que claro, todavía yo creo que es pronto para verificar exactamente cómo se ha producido y cuáles han sido las distintas situaciones que tenemos en presencia, que como les digo, pues pueden ser al menos estas tres, ¿no?, que les estoy comentando. Y luego, en relación con la segunda pregunta, alternativa puramente democrática para resolver casos como este y cómo pudiéramos colaborar desde nuestros lugares actuales. Bueno, a ver, la democracia no es un sistema perfecto. La democracia como tal tiene también, pues bueno, el hecho de que a veces, pues bueno, pueden surgir partidos políticos que son antisistema y que son o que pueden llegar a ser una especie de caballo de Troya dentro del propio mecanismo democrático. Esto a veces ocurre. Entonces, bueno, yo creo que lo fundamental es intentar alertar, pues, desde nuestra posición, de esas vulneraciones de derechos humanos que vemos con carácter flagrante, pues, por ejemplo, pues, en nuestros países pues, están produciendo bueno, contaminaciones, por ejemplo, del propio Poder Judicial por parte del Legislativo, se está produciendo una restricción de derechos de determinados colectivos, aludiendo, ¿no?, a que eso es bueno, ¿no?, para el sistema sanitario. Es decir, adoptar una actitud también proactiva, ¿no?, como ciudadanos, y sobre todo estar muy atentos. Es decir, no creernos lo primero que nos llega. ¿Por qué? Porque esa atmósfera enrarecida de las fake news, ¿no?, yo creo que es otra pandemia que tenemos en este siglo XXI. Las pantallas nos tienen enormemente entretenidos y muchas veces no tenemos mucho tiempo para reflexionar. Entonces, yo creo que como ciudadanos tenemos la obligación de informarnos y tenemos también la obligación, bueno, de actuar en consecuencia como personas informadas. Y creo que este es nuestro deber cívico como ciudadanos, ¿no? Así que yo haría un llamamiento justamente a eso. Cuando se quieran informar, utilicen muchas fuentes, jamás se crean lo primero que les llegue y, por favor, no difundan lo primero que les llegue, ¿no? Porque muchas veces estamos contribuyendo con esta actitud un poco laxa e irresponsable a la difusión de la mentira. Y eso puede hacer mucho daño.
Estupendo. Oye, Maribel, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia el día de hoy. Gracias a vosotros. Un placer. Desde la carrera de Relaciones Internacionales, esta joven carrera en pleno proceso de maduración, estamos felices de contar con una especialista, una amiga, y a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy, gracias por estar hoy escuchando algo que realmente tenemos que estar atentos. Es interesante, Maribel, el inicio cuando hablaba sobre el libro de la peste y ves, y no hace mucho, hace mucho hablaba con un amigo español, muy querido, y él me decía que uno de los, y uno no se da cuenta de esto, que una de las consecuencias inminentes que están allí de la pandemia es que hemos perdido el afecto. Entonces ya no puedes ni siquiera dar la mano, ya ni siquiera puedes abrazarte, ya ni siquiera puedes dar un beso. Y eso tiene una connotación importante dentro de lo que es el relacionamiento humano, que no nos damos cuenta. La deshumanización, de la que yo hablaba también. Sí, sí, justo. Así es, pero nadie se plantea, oye, ¿por qué ya no puedo besar a alguien o ya no puedo darle mostrar mi afecto? En fin, la conferencia del día de hoy ha sido espléndida, es algo de actualidad, sobre todo cuando hablaba pues los derechos humanos, tanto que ha logrado esos avances importantes en la pregunta respecto a Hungría como un caso palpable, ahí lo tenemos presente. Tenemos otros países, el caso de Venezuela. Muchos otros. Donde vemos, o sea, el planeta está plagado de ellos. Así es. Bueno, no quiero hacerlo más tarde, agradecerte, las puertas estarán y seguirán abiertas. Recibes de aquí un caluroso abrazo y la gratitud por esta extraordinaria conferencia. Y a ustedes, muchas gracias. Mi salud. Muchas gracias, Rafael. Y lo mismo digo, nada, aquí al otro lado del océano, para lo que ustedes quieran, en la Universidad de Málaga tienen su casa. Estupendo. Gracias. Muchísimas gracias, Maribel. Ustedes, chicos, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y bueno, la carrera continuará haciendo las conferencias. Nuestra próxima conferencia nos acompañará el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, CELA, desde la ciudad de Caracas, continuando así pues esta motivación o ruta permanente de llevarles temas de actualidad con expertos, como nos acompañó hoy desde la ciudad de Málaga nuestra amiga Maribel. Una feliz día, una feliz tarde para ti y muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias. Muchas gracias y cuídense mucho. Mucha salud para todos ante todo. Así es. Gracias, Maribel. Cuídense mucho. Gracias.